En las aguas oscuras del Atlántico, donde la guerra no tenía frentes visibles, surgió un enemigo que atacaba desde el silencio: el submarino alemán. Los famosos U-Boats eran los depredadores silenciosos del imperio nazi. Bajo el agua atacaban a sus presas y se evaporaban sin dejar rastro. Pero en 1944, uno de ellos quedó envuelto en un misterio que duraría décadas. El U-455, que zarpó en 1941, desapareció. El submarino, junto con su tripulación, se volvió un fantasma del océano. Pasarían 60 años para que frente a las costas de Italia se conozca la conclusión de su historia. El U-455 pertenecía a la columna vertebral de la Fuerza Submarina Alemana, los robustos y temidos Tipo 7C. Con unos 67 metros de eslora y un casco diseñado para sumergirse con rapidez, era la síntesis perfecta del depredador moderno de la Kriegsmarine. En proa llevaba 4 tubos lanzatorpedos capaces de escupir acero letal a distancias certeras. Y en popa, un 5.º tubo le permitía un disparo de retirada. En cubierta, un cañón de 88 milímetros completaba el arsenal que lo convertía en una amenaza bajo la superficie y también sobre ella. Su silueta, con la vela compacta y el montaje antiaéreo doble propio de la fase final de la guerra, lo hacía reconocible para aliados y camaradas. Un lobo gris listo para cazar. Los sumergibles alemanes están en su plenitud. Los norteamericanos jamás imaginaron que pudieran llegar a sus costas. Los barcos estadounidenses partían sin escolta y sus ciudades permanecían iluminadas por las noches. Eran las condiciones ideales para los submarinos alemanes, que pudieron hundir gran cantidad de naves. Allein im ersten halben Jahr des U-Boot-Krieges gegen die USA wurden vor der amerikanischen Küste annähernd 500 Schiffe mit rund 3 Millionen Bruttoregistertonnen auf den Meeresgrund geschickt. Pero lo que definía realmente al U-455 no era su letal maquinaria, sino sus hombres. 50 almas respiraban en ese cilindro metálico. La vida a bordo era una combinación de rutina militar y resistencia física. Allí dentro el tiempo se fragmentaba en guardias, maniobras y zambullidas. El hidrofonista afinaba el oído hasta convertir vibraciones en amenazas. El timonel seguía órdenes que podían significar la diferencia entre evadir cargas de profundidad o quedar atrapados en una espiral mortal. El jefe de máquinas mantenía viva una bestia que no perdonaba fallos. El comandante, por su parte, llevaba el peso de cada decisión con la serenidad de quien sabe que un error condena a todos. Entre el crujido del casco y la tensión perpetua del combate invisible, la camaradería era la única armadura emocional. En un espacio donde el miedo era constante y la muerte podía llegar en segundos, los lazos entre los marineros se volvían una forma de supervivencia. El U-455 no era solo un arma, sino un pequeño mundo cerrado, disciplinado y vulnerable, avanzando en silencio hacia un destino que ninguno podía prever. Cada tripulante tiene su teoría. ¿Se dirigen a Inglaterra? ¿Van a colocar minas o a atacar un barco de abastecimiento? Solo el capitán conoce las órdenes del alto mando. Las opciones eran cada vez más, ya que la batalla del Atlántico extendió la guerra a un territorio sin fronteras visibles: el océano abierto. Allí los U-Bote actuaban como bisturís estratégicos destinados a cortar el cordón umbilical que alimentaba a Gran Bretaña y más tarde al esfuerzo aliado completo. Cada convoy hundido significaba combustible, alimentos, armas y hombres que no llegarían a destino.
Esa era la lógica brutal de la guerra submarina. Golpear donde no se veía, desaparecer antes de que llegara la respuesta y volver a cazar bajo un cielo que nunca revelaba sus movimientos. Cuando el conflicto se intensificó en el Mediterráneo, el escenario se volvió aún más peligroso. A diferencia del Atlántico abierto, el Mare Nostrum era un laberinto estrecho, lleno de minas invisibles, redes antisubmarinas y pasos costeros, que obligaban a navegar con enorme precisión. La vigilancia aérea aliada, cada vez más eficaz, imponía un ritmo sofocante. Sumergirse, avanzar a ciegas, emerger solo lo necesario para respirar y comunicar órdenes. A submarine has been detected, and depth charges are fired as vigilant naval vessels bear down on the spot. If that lurking U-boat is anywhere near the pressure created by the exploding charges, it can be crushed like an empty eggshell. En ese complejo tablero, el U-455 operó patrullas, escoltó rutas vitales para el eje y se desplazó entre bases que cambiaban de manos o quedaban bajo amenaza constante. A finales de 1943 y comienzos de 1944, el Mediterráneo ya era un entorno que no perdonaba errores. Cualquier ruido mal interpretado, cualquier ascenso a destiempo podía activar una trampa mortal. Y aún así, el U-455 siguió cazando, navegando al filo de una línea que separaba la supervivencia del silencio absoluto. El 2 de abril de 1944, aquel sumergible transmitió su último mensaje. La comunicación era breve, casi rutinaria. El submarino navegaba desde Argel rumbo a La Spezia, una ruta conocida en un Mediterráneo cada vez más estrecho y hostil. Pero esa frase sería el último rastro vivo del lobo gris. 2 días después, el silencio se volvió inquietante. El mando de U-bote esperaba otra actualización, una señal mínima, un reporte meteorológico, cualquier indicio de que el barco seguía en su curso. Pero nada llegó. La radio, que tantas veces había sido un hilo de vida, se convirtió en un vacío. El 6 de abril comenzó la búsqueda. Aviones y unidades navales peinaron la zona donde debía encontrarse el submarino, siguiendo una lógica que ya se había vuelto dolorosamente familiar. Trazar un mapa de posibilidades, buscar manchas de combustible, restos flotantes, una balsa, una tabla, algo. Pero el mar no devolvió nada. Ninguna burbuja de gasoil, ningún fragmento de casco, ninguna evidencia de una lucha final. El U-455 se esfumó sin dejar huellas, como si hubiera sido engullido por una grieta invisible en la superficie del Mediterráneo. Esa ausencia absoluta era en sí misma un presagio. Cuando un submarino desaparecía sin señales, lo más probable era que la muerte hubiera sido instantánea. Veías la carga caer al agua y esperabas. ¿Qué pasará? ¿A qué distancia habrá caído? ¿Cuánto durará esto? ¿Será breve o no? ¿Dónde está el crucero? ¿Dónde estamos nosotros? Todo eso era lo que se te pasaba por la cabeza. En esta ocasión, para el alto mando alemán acostumbrado a pérdidas crecientes, el caso pasó rápidamente de urgente a irresoluble. El U-455 fue declarado perdido con toda su tripulación. 50 hombres borrados del tablero sin explicación. Pero para los familiares, para los marineros que habían compartido base y misiones, el vacío fue otra cosa. Un agujero emocional que solo la certeza podía cerrar. Una certeza que nunca llegó. ¿Qué le sucedió al U-455 en su última misión?
La respuesta a esta pregunta no está en los archivos alemanes. Tampoco en los británicos ni en los estadounidenses. Las circunstancias que rodearon el hundimiento del U-455 siguen siendo una incógnita. Durante décadas, el submarino se convirtió en un fantasma. Aparecía mencionado en listas de desaparecidos, en informes técnicos, en discusiones sobre minas aliadas o italianas, pero siempre como una incógnita. ¿Había chocado contra una mina? ¿Había sido atacado sin que nadie lo registrara? ¿Había sufrido una explosión interna? El misterio se endureció con los años, convirtiéndose en una especie de herida histórica. Hay varias causas posibles para el hundimiento del submarino. La primera y más plausible es, en mi opinión, que fue una mina. Pero también existe la posibilidad de que fuera un ataque aéreo o de un destructor. Recién en 2005, 61 años después, el silencio se rompió. Un equipo de buzos italianos localizó un objeto extraño frente a Punta Chiappa, cerca de Camoli. Lo que vieron al descender por primera vez fue la proa de un submarino erguida como una lanza apuntando hacia la superficie. Era un barco detenido en su última aspiración de ascenso, congelado para siempre. El U-455 había sido encontrado, y con él el final oculto de su viaje. El U-455 reposa hoy entre unos 87 y 116 metros de profundidad, en un abismo de penumbra, donde la luz se filtra apenas como un suspiro. La proa emerge del fondo con una inclinación casi desafiante, como si el submarino hubiera intentado romper la superficie en su último aliento. Esa postura es una de las marcas más inquietantes del precio. La muerte lo sorprendió apuntando hacia arriba, atrapado en un gesto incompleto. La vela, aún reconocible, conserva detalles que sobreviven a la corrosión. La lente del periscopio auxiliar, la barandilla doblada, los restos del montaje antiaéreo doble propio de los 7C tardíos. La escotilla superior permanece abierta, un círculo estrecho de unos 60 centímetros que recuerda el tamaño reducido por el que 50 hombres entraban y salían del corazón metálico de aquel mundo submarino. Esa abertura, tan pequeña y silenciosa, enfatiza la claustrofobia que debió reinar en los últimos segundos. Pero es la popa la que revela el horror de lo que ocurrió. La mitad trasera del casco está desparramada a varios metros del cuerpo principal. La sección de máquinas ha desaparecido casi por completo, convertida en planchas retorcidas y fragmentos dispersos. El cono de popa permanece clavado como si hubiera sido arrancado de golpe. No fue un hundimiento lento ni un fallo mecánico. El submarino fue partido desde dentro o desde muy cerca. La hipótesis más sólida apunta a una mina, probablemente colocada por fuerzas alemanas o italianas meses antes para frenar el avance aliado. El U-455, navegando a cota de periscopio, habría rozado o activado la espoleta. La detonación habría sido instantánea, perforando la zona central y destruyendo la sala de máquinas en un solo estallido. Para algunos hombres la muerte debió llegar sin que siquiera oyeran el ruido. Para otros, la oscuridad y la presión los envolvieron en cuestión de minutos. El mar implacable cerró sobre el casco y lo dejó caer como un ataúd hacia el fondo. Allí quedó, inclinado hacia el mundo que ya nunca volvería a ver. Antes del hallazgo de 2005, pescadores y coraleros de la costa contaban historias de un submarino fantasma que atrapaba redes, cortaba cabos y aparecía en ecos erráticos en los sonares locales. Era una presencia sin nombre, una sombra que el mar devolvía solo a medias.
Cuando los buzos confirmaron que se trataba del U-455, el mito se transformó en memoria tangible. El pecio ya no era un rumor, sino un cementerio. La lista de la tripulación, revisada entonces con una solemnidad renovada, devolvió humanidad a la cifra abstracta de 50 hombres. Allí estaban las edades. El comandante Hans Martin Scheibe, apenas 26 años. Suboficiales de poco más de 20. Marineros que no habían cumplido los 19. Todos atrapados en un instante. Todos sepultados sin despedida. La inclinación de la proa, el silencio, la escotilla abierta. Cada detalle parecía cargar con la respiración detenida de esos últimos segundos. Hoy el U-455 es considerado un sitio de memoria, protegido por la normativa italiana que reconoce a los naufragios militares como tumbas de guerra. Nadie puede penetrar al interior ni alterar los restos. Los buzos que lo visitan lo hacen con respeto casi religioso. Descienden en silencio, lo observan desde afuera y ascienden sin tocar nada, como quien se acerca a una tumba cuyo nombre finalmente se ha revelado. De esta manera llegamos al final. Si te gustó este video, te esperamos en nuestra próxima entrega para seguir descubriendo la historia militar.